nosotros tenemos una riqueza cultural de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Tiene lugar en los primeros congresos de historia de Andalucía, y de alguna forma se abre también esa reflexión sobre la propia identidad, de qué somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir los andaluces. Por aquella época también, por los últimos años de Franco, aparecen también los primeros partidos autonomistas de España, y especialmente los andaluces. Sobre todo tres, por no citar, dentro del partido de siglas que había en la época. Uno, de corte moderado, de centro, el Partido Social Liberal Andaluz de Clavero, que acabará finalmente integrado en la OCDE. Otro, el PSA, que es un partido de izquierda moderada, y otro, el Partido del Trabajo de Andalucía, que es un partido de corte marxista, un poco más radical. Esos tres partidos que salen de la legalidad a la legalidad progresivamente, pues van a ser tres elementos importantes también para dinamizar y para traer y forzar sobre todo a los partidos centralistas a que exista un debate en Andalucía. De alguna forma también hay una burguesía que está uniendo sus aspiraciones a esa lucha, a esa resistencia antifranquista, que hace que haya toda una reflexión abierta sobre los profesionales, sobre el trabajo, sobre la cultura, sobre el patrimonio y, por supuesto, las nuevas temáticas: ecología, feminismo, desnuclearización, no violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso anti-OTAN también. En cualquier caso, todo esto tiene un papel importante. Alrededor de todo esto tiene un papel importantísimo los medios de comunicación. Los medios de comunicación actúan de altavoz y de emisarios y repetidores de toda esta reflexión que de alguna u otra forma se va cuajando en la sociedad andaluza. Todo esto produce lo siguiente: que en un número muy limitado de años los andaluces pasemos prácticamente de desconocer lo que es la autonomía, pasamos a aceptar y a valorar en muy alto grado la necesidad de una autonomía para Andalucía. Bien, llega la democracia, se hacen las primeras elecciones, rápidamente se hace la asamblea de parlamentarios, es decir, los senadores y diputados andaluces se reúnen en Sevilla, se pone el 12 de octubre, y ya Andalucía camina ya hacia unas movilizaciones que se concretan en el primer día de Andalucía. Estamos hablando del 4 de diciembre de 1977. Y esto es un dato importante, porque si hay algo que va a definir todo el movimiento y todo el proceso autonómico andaluz, son las movilizaciones. A veces las movilizaciones están muy por delante de la labor de los partidos políticos. No se puede entender lo que va a pasar el 28 de febrero si no se entiende que el día 4 de diciembre de 1977 salgan más de 1,5 millones de andaluces a la calle. También en Barcelona, en Bruselas, en Bilbao y en Madrid. Que también son andaluces. Hay que decir también, como antes apuntaba, los incidentes de Málaga, la muerte de Manuel José García Caparrós, por supuesto hechos sobre los que no hay nada estudiado, o por lo menos esclarecido, y por supuesto nadie ha sido procesado. Y bueno, esa asamblea de parlamentarios que se conforma en aquellos primeros tiempos de la democracia, lo primero que hace es pactar entre todos los partidos políticos un ente preautonómico que tiene personalidad jurídica propia y que se llama Junta de Andalucía. Otro error: hay mucha gente que piensa que la Junta de Andalucía nace con la autonomía. No, la Junta de Andalucía es el órgano con personalidad propia, nace en el 78. Otra cosa es que después, con la autonomía, con el estatuto, le demos las competencias y sobre todo el dinero. Aquella primera Junta de Andalucía, que nace en 1978, tenía prácticamente 100 trabajadores. Imaginaros. Bien, pues de esa primera Junta de Andalucía sale un primer presidente, Plácido Fernández Viaga, que es elegido en una reunión en la Diputación de Cádiz. Uno de los primeros gestos que van a tener esos primeros parlamentarios andaluces va a ser un pacto entre caballeros. Ese pacto entre caballeros será el Pacto Autonómico de Antequera. ¿Qué es el famoso y cacareado Pacto Autonómico de Antequera? Pues mire ustedes, un acuerdo entre 11 partidos políticos de todo el arco parlamentario, prácticamente, alrededor del 90% de los representantes o del voto de aquella época, donde 11 partidos políticos dicen, entre otras cuestiones, que van a apostar por una unidad para traer a Andalucía una autonomía lo más rápida y lo más eficaz. El dato es importante porque muchos líderes, en este caso del PSOE, se han peleado por decir que la idea era suya.
bueno, yo no sé de quién es la idea, pero lo cierto es que meses antes se da un pacto autonómico en Valencia que sí explicita la vía del 151 para ir a la autonomía, la vía del 151 de la Constitución. Sin embargo, en Andalucía, en ese pacto, esa contundencia de esa reivindicación política se omite. Realmente el pacto autonómico de Antequera hubiera sido un papel mojado. Lo que pasa es que por lo que va a pasar luego, el pacto va a cobrar años después una tremenda actualidad, y lo vamos a contar. Inmediatamente después del pacto autonómico de Antequera se aprueba la Constitución. Ya tenemos una carta magna que nos dice que, cómo y cuándo podemos ir a la autonomía. Bien, por simplificar mucho, la Constitución de 1978 establece varias formas de ir a la autonomía, varias formas de ir y varias categorías. La primera, la más importante, es aquella que dice que hay una serie de comunidades que con la Segunda República tuvieron la oportunidad histórica de poder votar su estatuto de autonomía. Estas comunidades van a tener autonomía prácticamente por decreto. Estoy hablando de Cataluña, de País Vasco, Galicia. En segundo lugar, que hay una autonomía o un conjunto de gente o de pueblos que, si quieren, pueden optar al nivel de competencia política que tienen estas tres comunidades. Pero claro, para eso hay partidos políticos que ponen un listón muy alto. Ese listón tiene por lo menos tres condiciones muy duras. Vamos a recordarlas. En primer lugar, que la mayoría de los ayuntamientos de esa comunidad diga sí a la vía del 151. En segundo lugar, que haya un referéndum para que el pueblo exprese la voluntad de que quiere esa autonomía de calidad. No se trata de cualquier referéndum. Se trata de un referéndum en donde no solamente tienen que ganar el sí al no, sino que también ese sí tiene que ser un sí de calidad. Tiene que haber una mayoría de 2/3, no de los votantes, sino de la gente que tiene que ir a votar. Con lo cual es una condición bastante dura. Y en tercer lugar, la última condición es que haya un referéndum en el estatuto que se apruebe finalmente, pactado con las Cortes, donde el pueblo, en este caso, ratifique ese texto. Ese precisamente va a ser el recorrido que va a intentar la autonomía andaluza. El más difícil. Pero también hay que recordar que el más difícil se lo pone. Nosotros tenemos una vez que se aprueba la Constitución y se hace ya un poco el argumento o el producto de esas primeras Cortes Constituyentes, pues se vuelven a convocar elecciones generales. En esas elecciones generales se elige una nueva Junta de Andalucía ya presidida por Rafael Escolero. Al principio de 1979 tenemos también las primeras elecciones autonómicas, las primeras elecciones municipales, con lo cual tenemos unas Cortes democráticas, un ente preautonómico que todavía es una entelequia, no se sabe un poco lo que es y sobre todo no tiene capacidad ni política ni económica de hacer cosas, y por otro lado unos ayuntamientos que empiezan a funcionar de una forma muy democrática. Y sobre todo hay que también hablar de un hecho importante, especialmente en Andalucía. A partir de las primeras elecciones autonómicas va a haber en Andalucía un gran pacto político entre todas las fuerzas de izquierda para desalojar a UCD de la mayoría de los ayuntamientos. La gran vencedora de las primeras elecciones en Andalucía es UCD. Sin embargo, va a haber un gran pacto político, PSOE, Partido Comunista, Partido Socialista de Andalucía y Partido del Trabajo de Andalucía, para desalojar con una mayoría de izquierda a los ayuntamientos que en teoría tienen la mayoría relativa de UCD. Esto va a ser un factor importante a la hora de que en el desarrollo de lo que vamos a seguir contando, la Junta de Andalucía, que no tiene prácticamente poder y no tiene prácticamente recursos, se va a apoyar mucho en las diputaciones y en los ayuntamientos. Sin ese poder, sin esa movilización del pueblo por un lado y sin ese poder municipal que desde la administración local se ofrece a esa autonomía incipiente que están haciendo, realmente este proceso que vamos a contar no hubiera sido posible.